calma. Ustedes no son alumnos en- de quinto ciclo, son alumnos de décimo ciclo, que seguramente ya tienen las bases claras en cuanto a lo que es cardiología, sobre todo. Ni hablar de fisiología y farmacología, porque ya llevaron esos cursos. Este RCPC avanzado es básicamente recordar un poco los conceptos que tienen ustedes ya grabados de esos cursos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer y más importante que hoy día hemos visto en la clase práctica de la mañana, que creo que ha concitado la atención de ustedes, es esto, ¿no? Que si bien es cierto, a ustedes pueden ver arriba un electrocardiograma en la parte superior, ¿se ve? Aquí. Se dan cuenta de que el fenómeno eléctrico, ¿se ve el puntero, por favor? Doctor, El fenómeno eléctrico precede al fenómeno mecánico. Si no tengo QRS y P normales, la eyección del ventrículo izquierdo se va a alterar. Entonces, ¿cuándo una arritmia es importante? Cuando afecta mi presión arterial. Y si tengo una presión arterial ya afectada, ¿cómo le coloco un antiarrítmico que puede generar una mayor depresión? Primer concepto de hoy día, todas las respuestas eran que era terapia eléctrica, salvo una pregunta que hemos colocado en el examen, que era al paciente que está con shock séptico. ¿Qué le colocaban ustedes al paciente con shock séptico? ¿Se acuerdan? adrenalina. No, esa pregunta te ha quedado grabada seguro del examen pasado. Es una pregunta diferente. No es la respuesta adecuada. Alguien colocó otra respuesta. De hecho, no estaba ni en las respuestas, estaba adrenalina. ¿Qué le colocaban a ese paciente? Le colocaban, ¿Nora? ¿Dobutamina? No. perdón, no estaba ¿Dobutamina? como alternativa, no estaba como alternativa tampoco dobutamina. Si tiene un paciente con bajo gasto cardíaco que no tiene un ritmo desfibrilable, pues busco la causa. Si la causa es un shock séptico, busco mejorar su perfusión tisular. ¿Cómo lo hago? Con noradrenalina que estaba en las alternativas. Alternativa que han marcado muchos días de paso y muy bien. Si su conducta es seguir copiando las preguntas del ciclo pasado, tenga cuidado, chicos, porque no les va a ir bien. El examen que hemos colocado ahora es un examen diferente. Es muy parecido, de hecho, ¿no? Pero no es diferente, tanto que esa respuesta que ha dado su compañera es casi refleja de lo que era la pregunta anterior, pero no es la misma pregunta, ¿ok? Así que, por favor, atiendan a la clase y pregunten cuando haga falta. Esto es muy importante entonces. Si yo pierdo el QRS normal y la frecuencia normal, seguramente la eyección del ventrículo se va a afectar. En el periodo diastólico, que es esto que pasa luego de la onda T, esto de acá, aquí se llenan las coronarias y cuando haya taquicardia, estas coronarias se pueden afectar. Si yo les pregunto, primera tarea en un paciente arrítmico coronario sería justamente bajar la frecuencia cardíaca. Y si les pregunto un fármaco, el más adecuado sería un beta bloqueador, ya no una desfibrilación, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir con esto. ¿El diagnóstico correcto debe ser correcto en 100% de casos para ustedes? No, deberían saber que es básicamente una arritmia supraventricular y una arritmia ventricular, nada más. Con esa sola diferencia ya hicimos con ustedes bastante, ¿de acuerdo? Y la mayoría son taquicardias, como se dan cuenta. Las bradicardias son solo de dos tipos que vamos a ver ahora más tarde, dos ejemplos sobre esto, ¿ok? El mecanismo de acción de los antiarrítmicos, sobre todo los efectos colaterales. Con estos dos principales puntos, yo creo que tenemos bastante en lo que se puede manejar arritmias cardíacas. Pero recuerden, una arritmia cardíaca con compromiso de la hemodinamia requiere primariamente terapia eléctrica. Si la dinamia no está alterada, tengo una presión adecuada y puedo jugar con este tipo de variables, excelente. Por ejemplo, hoy día una pregunta también era, en un caso clínico, ¿qué le damos a una paciente hipertiroidea para la arritmia que tenía? El caso creo que sacan las alumnas de ese caso. Todas me contestaron beta bloqueadores. ¿Por qué beta bloqueadores? ¿Por qué no otro medicamento? Porque beta bloqueador bloquea también a la vez la transformación de T4 en T3, que es lo que pasa con el paciente, ¿no es cierto? Baja la frecuencia cardíaca, baja la activación simpática, baja el notropismo y a la vez trata algo adicional, que es bajar la transformación de T4 en T3, que lo hace a nivel periférico. Por eso la respuesta era beta bloqueadores. Entonces, si se perdió la respuesta, hay que dar también el fundamento. A ver, vean siempre una derivación B2. Acá, ¿se puede ver arriba o no? Una derivación de 2, ¿la ven?
Esta es la que tiene mejores características de la onda P y el QRS. Partiendo de la onda Pi y el QRS, finalmente tenemos un aproximado muy cierto de lo que es la arritmia. La secuencia de onda P, QRS, la regularidad o el ritmo de ellos me dicen bastante. Recuerden que cuando el intervalo PR, que es lo que demora la onda P en originar el QRS, se prolonga, origina bloqueos cardíacos. Si el QRS está muy ancho, origina bloqueos de rama, ¿de acuerdo? Y hoy día se acertaron muy bien unas chicas, las felicité en su electrocardiografía. Yo tengo todo normal, doctor, todo está bien, o sea que el paciente está que se hace loco, o sea, está fingiendo, no. Tenía una elevación del segmento ST y la onda T y tenía un infarto agudo de miocardio. Y sin embargo, no tenía una arritmia presente. Entonces, en ese orden, onda P, intervalo PR, complejo QRS y luego los segmentos. El importante, no el único, es el segmento ST y la onda T. El otro importante es el segmento PR. ¿Ok? Esas son las preguntas para un diagnóstico adecuado. La frecuencia cardíaca mayor de 100 taquicardia, menor de 60 bradicardia. Ver si es regular o no es regular. Si existe onda P para cada QRS, eso es sencillo. Lo pueden rápidamente diagnosticar. Si el QRS es normal. Esas cuatro preguntas las pueden responder ustedes ahora mismo. Ahora, si el ritmo es peligroso, depende del diagnóstico y se requiere tratamiento. ¿Ok? Y recuerden los fármacos, ¿no? A ver, en las taquicardias supraventriculares que usamos, hoy día lo preguntamos repetidamente, hay gente que tenía muy claro esto, pero a ver, ¿qué se usa en las taquicardias supraventriculares en el caso de requerir antiarrítmicos? Primero y más importante, se usan los del grupo 2, que son los beta bloqueantes. Se usa atenolol, apunten, y esmolol. En el grupo 4 tenemos sobre todo el verapamilo, dosis de 5 a 20 miligramos endovenoso, siempre vigilando la presión arterial. Secundariamente tenemos un tercer fármaco, se llama adenosina, 6 a 12 miligramos en el paciente adulto, 0,01 en el niño, repitiendo después de 3 a 5 minutos. ¿En qué tiempo se coloca la adenosina? En 10 a 20 segundos. Hace algo muy rápido, de hecho. ¿Ok? Esos son los principales fármacos para lo que es las arritmias supraventriculares. Y uno que sirve para ambas se llama amiodarona. La amiodarona se puede dar a arritmias supraventriculares y también ventriculares, ¿de acuerdo? Dependiendo de la dosis. Entonces, teniendo ese panorama, nos centramos en este grupo que está arriba. Lo voy a señalar para aquí. ¿Se ve? Aquí. Eso es todo lo que hemos conversado acá abajo. De arriba, ¿qué tenemos? Estos fármacos antiguos, sobre todo la disopiranida, ya no se emplean, salvo para arritmias refractarias, sobre todo ventriculares. Este grupo solo maneja el 1A y el 1B, arritmias ventriculares. El 1C maneja arritmias supraventriculares. Propafenona, flecainida, hay varias. Mexiletina y lidocaína, acá está la lidocaína, manejan arritmias ventriculares. Y lo que es, los primeros manejan arritmias ventriculares refractarias, sobre todo la procainamida. ¿Ok? Listo, entonces, colocado ese panorama y teniendo en claro de que lo que debemos buscar es simplemente el diagnóstico para orientar el tratamiento, dejamos claro que si hay compromiso hemodinámico severo, el principal manejo es eléctrico. Secundariamente pensaremos en los antiarrítmicos. Y recuerde que los antiarrítmicos tienen por naturaleza varios efectos colaterales. A ver, ¿cuál será acá la frecuencia cardíaca? ¿Cómo sacan ustedes acá la frecuencia cardíaca? ¿Se acuerdan? Alguien que levante la mano, alguien que diga, por favor, ¿cómo sacamos acá la frecuencia cardíaca? Primero hay que ver si el ritmo es regular, ¿ok? ¿El ritmo es regular? ¿Qué les parece? Sí, es regular, doctor. Bacán, es regular. ¿El ritmo es sinusal? ¿Cómo sabes que es sinusal? Por la onda Deben, P, doctor. la onda P en B2 es positiva, ¿ok? Y en ABR es negativa, ¿de acuerdo?
Con esas dos condiciones sé que el ritmo es sinusal. ¿Hasta ahí está claro o no? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Ahora, ¿cómo saco la frecuencia? ¿Hace falta sacar la frecuencia cardíaca de manera obsesiva, así exacta? Mentira, no, no hace falta. Dividan los cuadrados grandes. Si el ritmo es regular, cojan los cuadrados grandes entre dos ondas R, entre esta y esta. 1, 2, 3, 4, si no me engaña la vista. 300 entre 4, ¿cuánto es? 75. Se acabó. Esa es la frecuencia cardíaca. Y es un ritmo regular y sinusal. Ya tienen un diagnóstico con este paciente. El ritmo es regular, es sinusal y la frecuencia aproximada es 75 por minuto. Punto. Ahora, después de esto se van a ver si la frecuencia está elevada o no al diagnóstico que vamos a ver más adelante. ¿El eje será normal o no? ¿Qué piensan del eje? ¿El eje eléctrico será normal? Si la onda R es positiva acá, ¿ven el puntero, por favor? ¿Ven el puntero? Sí, Sí, doctor. doctor. Si la onda R es positiva acá y positiva acá, el eje es normal. Punto. Nada más. Si esta es positiva y la de acá negativa, está desviado hacia la izquierda. Y si esta es negativa y la de acá positivo, está desviado a la derecha. Nada más. No tienen que saber que los ángulos, que los grados. No, 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 no. Ustedes están para saber si el eje es normal o no es normal. Si no es normal, ¿a dónde está el corazón desviado? Con eso ya tenemos un objetivo cumplido. ¿Ok? Entonces, frecuencia cardíaca, onda R positiva, ritmo sinusal y el eje normal. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Miren, y luego vemos los segmentos, ¿no? El segmento PR, normal, y el segmento ST se ve básicamente en las derivaciones precordiales, que son las de acá. ST, miren, está al mismo nivel de la onda P, normal, ¿no es cierto? No está ni elevado ni deprimido, ¿ok? A ver, este es otro electrocardiograma. Igual, calculen la frecuencia cardíaca. Acá está 1, 2, 3, 4 cuadrados grandes. 300 entre 4, 75 más o menos. ¿El eje será normal o no? Vemos ABF, ¿se ve? Sí, doctor. Y B1 B1. y el eje es normal. Se acabó. Ujú. Miren que todo electrocardiograma tiene debajo una onda 2 larga, porque es justamente la que nos da mejores datos sobre la onda P y el QRS. Cuando vean esta onda miren, aquí hay un espacio y acá hay un espacio más grande, puede que se deba a una arritmia respiratoria. Cuando hay inspiración, el paciente generalmente aumenta la frecuencia cardíaca, cuando hay expiración, esta disminuye. A ver, caso de hoy día. ¿Esa será una arritmia ventricular o supraventricular? Si el QRS es bien parecido al normal, ya vieron un QRS normal, ¿no es cierto? Es este de acá. Si el QRS es muy parecido al normal, ¿de acuerdo? Es una arritmia supraventricular, ¿de acuerdo? Taquicardia supraventricular paroxística. La frecuencia es más o menos 300 entre 1,5, es más o menos 220, una cosa así, un poquito más de repente, ¿ok? No podemos ver el eje, podemos verlo, el eje es normal, como se dan cuenta, y no vamos a ver la onda P. La onda P queda secuestrada por el complejo de mayor voltaje, que es el QRS, y en todo caso la onda P, ¿ok? Medicamentos para manejar esto de acá, ¿cuáles serían? A ver, ¿la adenosina? Pero usted en clase había mencionado que la adenosina era el antirrítmico principal para las supraventriculares. Ok, otro, esmolol, Doctor, atenolol, Atenolol. verapamilo, ahí tienes cuatro. Ahora, si el paciente está con una hemodinamia comprometida, está demasiado hipotenso, ¿sería adecuado un antirrítmico de estos que todos originan hipotensión o no? Hay en YouTube varios videos de cómo se doctor, coloca la adenosina. La adenosina de inicio origina asistolia, y luego el paciente ya retorna a su ritmo normal. Es la de mejor evidencia, pero no es la única. En el caso de que uno requiera terapia eléctrica, ¿cómo sería? Te escucho, me estabas hablando. si es una taquicardia supraventricular, paroxística supraventricular, lo primero que sería no sería una maniobra vagal y luego si el paciente no responde sería enosina.
pero también se le puede administrar Ibutilides si es un paciente joven o puede ser ya, si hay alteración hemodinámica, una cardioversión. A ver, los pacientes que te he colocado no ha sido ninguno ha sido joven, salvo la hipertiroidea, ¿de acuerdo? Y ahí usamos medicamentos, tienes razón. El problema de hacer un masaje carotídeo, si lo haces en la carótida, hacerlo con cuidado en un paciente añoso. ¿Por qué? ¿Por qué crees? A ver, si tiene una placa ahí de ateroma, esa placa puede migrar y originarle un accidente cerebrovascular. Si vas a hacer el masaje carotídeo a un paciente de más de 70 años, hazlo con cuidado en todo caso, ¿no? Además, estos pacientes responden muy poco a las maniobras vagales. Por eso el caso clínico es de un paciente mayor, no es de un paciente menor. ¿De acuerdo? La terapia más rápida y con menos efectos colaterales, porque todas son efectivas. El masaje también lo es, ¿ah? El masaje también lo es. Los antirrímicos también lo son. Y también la terapia eléctrica, de las tres, la que tiene menos efectos colaterales cuando se indica bien es la terapia eléctrica. ¿De acuerdo? Tú colocaste el shock y punto. Si está bien indicado, seguramente el paciente va a revertir el cuadro. Si está mal indicado, lo vas a empeorar. De manera que hay que saber qué se cardiovierte y desfibrilar. En este caso, se cardiovierte al paciente inicialmente con 100 joules en la modalidad sincrónica en un desfibrilador bifásico. ¿De acuerdo? Terapia eléctrica si está hipotenso sobre todo. No da tiempo de que los antiarrítmicos disminuyan. Recuerda que si te baja la frecuencia cardíaca, hasta que el corazón compense en esa medida el volumen sistólico, puede que pases por un periodo de hipotensión más severo todavía. Entonces, terapia eléctrica como primera alternativa. Segunda alternativa, manejar lo que son fármacos con cuidado de tener en consideración el masaje carotídeo. Si es un paciente joven, se podría emplear, y ya comentamos que en el anciano podría tener un efecto devastador realmente, ¿ok? ¿Cuál es el principal problema de la taquicardia? Es que originas bajo llenado diastólico y eso puede originar isquemia miocárdica y posteriormente un infarto, ¿de acuerdo? O un síndrome isquémico coronario agudo. A ver, ¿y por qué son diferentes? ¿Qué hay acá que no hay en la anterior? ¿Se acuerdan? Doctor, puede ser la onda T en negativo. La onda T negativo. A ver, ¿por qué no miras bien este lector? Míralo bien, ¿ah? Míralo perfectamente. Ya, uno, dos, tres. Ahora cambia este. ¿Ves que estas ondas que tienes aquí abajo son unas ondas como dientes de sierra? Acá abajo, ¿las ves? Se llaman las ondas F. Esto es un Súper. fluid auricular, que también hoy Ajá. día lo acertaron en la práctica que tuvimos en la mañana. El eje es normal, la frecuencia es regular, está encima de los 200 por minuto. El filtro tiene también un manejo eléctrico en el caso que el paciente requiera una rápida resolución de este cuadro. Exactamente lo mismo. Estamos hablando de una cardioversión. ¿Cuál es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación? En la cardioversión el aparato descarga cuando detecta un QRS. Si no hay QRS, el aparato no va a descargar. ¿De acuerdo? En cambio, en la desfibrilación descarga sí o sí es el aparato, el desfibrilador. Ya, ok. ¿Qué es esto? A ver. Aparentemente todo normal, ¿no es cierto? Aquí tienes la onda P en B2, la onda es positiva, es negativa en ABR, es el sinusal, es regular, el eje es normal. Ya aprendieron tres cosas ya ahorita. Y luego tienen que ver los segmentos. Acá hay una ligera depresión del ST en las precordiales, que básicamente indica una sobrecarga izquierda, nada más. Este paciente tiene una arritmia que requiere básicamente tratamiento, podría ser endovenoso, con algún antiarrítmico ya comentado. Cuidado con las derivaciones precordiales. No se fijen mucho en la frecuencia. Luego vean los segmentos, por favor, ¿sí? Ya, ¿eso qué sería? ¿Eso cómo se llama? A ver. ¿También es taquicardia o no? Sí. Muy bien. Pero su QRS se parece al que hemos visto antes o no?
¿Se parece al QRS normal o no? No, ¿Ves ahí un QRS, un onda P? ¿Ves algo parecido o no? Esta no, taquicardia es una taquicardia ventricular, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en una derivación, vamos a tomar la derivación ABR nada más, los complejos son iguales, ¿no es cierto? ¿Son parecidos todos o no? ¿Sí? ¿Lo ven? Aquí, aquí, aquí. ¿Son parecidos? Sí, doctor. Entonces, cuando hay solo una morfología, se llama taquicardia ventricular monomórfica, monomórfica, de una sola forma, ¿de acuerdo? Si esta tuviera dos ondas diferentes, sería polimórfica. Y esa polimórfica va camino a la fibrilación ventricular. Ok, si en el caso de este paciente está hemodinámicamente inestable, ¿qué hacemos con el paciente? Pregunta de examen. Sin relación ¿Con cuánto empezamos la desfibrilación? Desfibrilación, perfecto. ¿Con cuánto empezamos? con 100 joules. Con 100 joules, pero desfibrilación, muy bien, sería lo ideal. Ahora, si este paciente no tiene eh, una hemodinamia muy comprometida, lo cual sería raro, podemos empezar con antiarrítmicos. A ver, 3 antiarrítmicos para esto de acá, por favor, ¿cuáles serían? La La lido, disopiramida, no te vayas muy lejos, ándate a lo más frecuente. amiodarona, Lidoca- lido, lidocaína, amiodarona, ¿sí? ¿De acuerdo? Secundariamente la procainamida, si hiciera falta, ¿de acuerdo? Salvo que la terapia eléctrica finalmente funcione. Recuerden que se coloca una dosis de antiarrítmico y luego se mantiene un goteo para que el nivel plasmático sea constante en el tiempo. A ver, suena raro lo que les voy a decir, ¿no? Pero, doctor, ¿qué hay que tratar cuando hay una arritmia cardíaca? Primero, hay que tratar la causa que la originó, ¿ok? Entonces, si el paciente está con fiebre, está con una sepsis y todo, a ese paciente del examen, obviamente hay que darle pues antibióticos, soporte líquido, vigilancia hemodinámica, todo. Y además, usar una droga que ustedes deben saber que es un inotrópico. El mejor inotrópico, lejos, es la noradrenalina. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ¿qué pasó hoy día acá? ¿Qué ven en este paciente? A ver, por favor. Estos casos les van bien en el examen. Hay 3 electros en el examen de SPC avanzada. Hay 3. Y hay 3 gases. Y hay 2 preguntas de concepto. Esas son las 8 preguntas de ALA. Y en la básica hay las preguntas parecidas a las de hoy día y 2 o 3 más sobre lo que es vía aérea. A ver, ¿qué les llama acá la atención? Bloqueo. Tendrías que ver el PR. ¿El PR te parece que está largo? El ST elevado. Ah, ahí está, mira. Mira, mira acá. 1, 2, ya esto es escandaloso, mira. 3, acá no hay onda nada, hay nada más esto. Inclusive 4. ¿Ven? Este paciente tenía un cuadro de ¿qué? ¿Qué está haciendo ¿MPB? este paciente? Causa de paro, también causa de paro. Claro, la idea es manejarlo desde acá, porque si acá no reconozco al paciente y luego me hace un paro cardiorrespiratorio, la RCPC avanzada no va a funcionar, por más mensaje que le hagan, ¿de acuerdo? ¿Qué es este diagnóstico? Probablemente sea un Bloqueo. infarto agudo de miocardio. Bloqueo, recuerden, cuando vean la parte de bloqueo, tienen que ver si es bloqueo cardíaco el segmento PR, el de acá, ¿se ve? Lo voy a colocar otra vez, en un rojito así rabioso. PR, bloqueo cardíaco. Y cuando está alterado el segmento ST, es bloqueo de rama derecha o de rama izquierda, ¿de acuerdo? Cuando es bloqueo de rama derecha, el QRS está bien ancho aquí y aquí. Cuando es bloqueo de rama izquierda, el QRS está bien ancho aquí y aquí, que son los lugares donde se ven estos bloqueos, ¿de acuerdo? Bien raro que un bloqueo de rama te dé un problema de un paro, pero un bloqueo cardíaco sí, sobre todo un bloqueo de tercer grado, ¿de acuerdo?
Creo que viene un electro de estos de acá. Entonces, a ver, hasta aquí, la terapia, ¿cuál sería en este paciente? Todo el manejo de infarto, ¿no? Aspirina, morfina, nitroglicerina y nuestro RCPC se va al tacho, porque aquí lo que queremos es manejar que se limite la amplitud del infarto y empezar a disminuir la necesidad de oxígeno del miocardio para que se nos extienda, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el manejo definitivo del infarto agudo del miocardio, recuerdan? Es la trombolisis y ¿qué más? Y ¿La la angioplastia coronaria transpercutánea? Perfecto. Esos dos son tratamiento definitivo. Lo otro son manejos iniciales que deben saber. Antiagregación, que puede ser doble, aspirina y clopidogrel, los dos, beta bloqueadores si la presión lo permite para que disminuya la demanda de oxígeno del miocardio. Calcioantagonistas no están indicados, vasodilatadores coronarios y soporte hemodinámico hasta que llegue la solución. La idea sería que antes de las 6 horas el paciente reciba el tratamiento definitivo, bien sea angioplastia o bien sea la trombolisis. ¿Alguna pregunta, por favor? Esa es la parte más importante que tenemos que ver en esto. La otra parte era lo referente a... Me dan un momento para buscar el archivo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Tiene que centrarse básicamente en las arritmias, ¿ok? Las arritmias y los medicamentos para cada arritmia. Claro, en la práctica les hemos preguntado en exceso, ¿no? ¿Cómo es esta situación? Doctor, una consulta. Perdón. En EKG, ¿podría por favor aclarar cómo podría diferenciar una taquicardia supraventricular con una taquicardia polimorfa? O- A ver, las taquicardias tienen, la taquicardia únicamente polimorfa existe la ventricular, ¿de acuerdo? La taquicardia supraventricular paroxística tiene una morfología, te voy a colocar ahorita las. Este es supraventricular, como te das cuenta, y tiene un patrón de onda ya definido, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy parecido al QRS normal. Si este QRS fuera ancho, sería una taquicardia de complejo ancho, en la cual no sabemos si es supraventricular o ventricular. Punto. No es el caso, es lo menos frecuente, de hecho. Y la taquicardia ventricular tiene una característica muy diferente, si te das cuenta, ¿no? Este es supra, este es ventricular. Si la onda que tienes tú acá, esta onda que tú ves en una derivación, es igual en todos los complejos, es una taquicardia ventricular monomorfa, ¿de acuerdo? Pero si en esta derivación que tú estás viendo tienes más de un complejo diferente, quiere decir una onda así, otra onda diferente, y se mezclan ondas de distinto comportamiento, se llama onda o taquicardia ventricular polimorfa. ¿Cuál es el problema con esa polimorfa? Esa polimorfa quiere decir que hay más de un foco descargando a nivel anormal en el ventrículo. Y cuando hay más de un foco, estás más cerca de una fibrilación ventricular, o sea, cerca de la muerte del paciente. ¿Ok? ¿Vieron ustedes en los videos de RCPC básica cómo es una fibrilación ventricular? El corazón no se contrae realmente. ¿Esta taquicardia puede que tenga aún presión arterial? Sí. Y de acuerdo a ella es que sea la terapia que estamos comentando, ¿sí? Dame un momento para buscar Doctor, lo que pasa es que nosotros hemos resolvido ese caso y usted nos dijo que era una taquicardia supraventricular paroxística. El mismo caso. claro, ¿lo ves? Este de acá, espérate. Pero el caso y usted lo ha presentado en la clase como una taquicardia ventricular eh, monomorfa, ese justo. Y por eso me quedaba ahí la duda. Esto no es jamás una taquicardia supraventricular. No sé, de repente te has confundido tú, porque este es el único que tengo de ventricular acá, y el único que tengo acá de supraventricular normal son estos dos, son bien diferentes días de paciente. No, doctor, justo yo grabé la Ujú. resolución y lo estoy viendo y sí nos presentó el caso como una supraventricular. Mi compañero le dijo y usted dijo que estaba bien, por eso la duda.
A ver, salvo que me haya confundido en el caso clínico, por eso hacía que lean los casos, porque estos son 8 casos clínicos que han visto hoy día. Puede que me haya confundido en uno de ellos, pero este es supraventricular paroxística y este es ventricular. Y Monomorfa. son groseramente diferentes, ¿no es cierto? Digo groseramente a propósito, dígase de paso. Claro, son las más frecuentes, dígase de paso, las dos más frecuentes y que requieren manejos urgentes, ¿no? Estos que estamos viendo son básicamente, también el de acá, inclusive el del infarto agudo de miocardio, todas son condiciones prearresto. Quiere decir que si no las manejamos, seguramente el paciente va a terminar con una patología o con un paro cardíaco cuyo pronóstico va a ser mucho más sombrío, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? Mm, Ahora una pregunta. ¿Cuándo sé que debo dar cardioversión monofásica y cuándo bifásica? La cardioversión nunca es bifásica. Es solo, a ver, hay dos tipos de desfibrilador. Hay un desfibrilador monofásico, que es un desfibrilador que, a ver, bueno, no sé si la pizarra estará por acá, la pizarra en blanco, está por acá. No, a ver, ¿se ve la pizarra en blanco o no? No, no se ve. A ver, espérate. ¿Se ve ahora? Ah, a ver, tenemos que cargar. El desfibrilador monofásico se usó hace muchos años ya, pero ahora se usa nada más el bifásico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El monofásico, esperamos que cargue esta situación de la pantalla. El monofásico dirige el flujo de corriente de la base al ápex. Nada más que es normalmente como la corriente va, ¿no es cierto? Y se queda allí. Pero recuerda que la corriente normalmente, cuando en el ápex se genera una señal que vuelve a la base, se genera el siguiente latido cardíaco, o sea, hace 2 ciclos. Entonces, lo tengo acá. Demora mucho esto en cargar. Cuando uno tiene un desfibrilador monofásico, la descarga inicial es de 200 joules. No es de, ¿ya? ¿Por fin salió o no? ¿Se ve? Qué raro. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla en blanco? Sí. A ver, ¿ven la raya que estoy dibujando? Ya, el rayo va de aquí a aquí en el monofásico, ¿de acuerdo? Ya no se emplea el monofásico. En el monofásico se cardiovertía básicamente en 200 joules de inicio, una sola descarga. En el bifásico se descarga con 100. ¿Y cuál es el bifásico? El que hace este ciclo, no tengo colores, primero hace esto de acá y luego vuelve la corriente hacia acá. Quiere decir, cumple un ciclo más fisiológico la descarga que estamos dando, ¿de acuerdo? Entonces, ahí con 100 joules basta. Y repito, debe colocarse en la modalidad sincrónica, que es finalmente aquella modalidad que permite que detectando un QRS normal es que se haga la descarga correspondiente, ¿de acuerdo? No coloques monofásico en tus respuestas porque ya nadie va a colocar monofásico ahora ya. Todo es el DEA y el desfibrilador bifásico que tenemos en todos los establecimientos. Hay algún monofásico de repente en algún hospital un poco antiguo. Ahí los protocolos son diferentes. Por ejemplo, la descarga para una fibrilación ventricular, no es con 200 joules, es con 360 joules. Son, de eso, ¿cómo será de antiguo eso que tampoco lo hemos mostrado? Pero ya que lo preguntas, esa es la respuesta. Ahora, otra cosa, en el paciente que tiene una arritmia supraventricular e incluso con la taquicardia ventricular inicial, se puede cardiovertir. Cardiovertir es volver al ritmo normal, sinusal normal, ¿ok? Desfibrilar es desbloquear todos los focos cardíacos y finalmente esos focos permitir que tome uno el comando que es, ¿cuál sería? Si yo descargo todos los focos cardíacos,
¿cuál normalmente debe tomar el comando? ¿El sinusal, no sinusal? ¿No Claro. sinusal? Entonces, cuando descargamos todo eso, es que vemos finalmente cómo es que este nodo sinusal nos permite, volver al ritmo cardíaco normal. Ahora, no es raro que este paciente tenga una arritmia diferente a la que estamos comentando, pero son las menos, ¿ah? Son las menos. Más son taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares. A ver, y colocamos también un algoritmo de bradicardia. Ese algoritmo de bradicardia, ¿qué les pareció? ¿Cuál sería la primera de las medidas a tomar en este paciente? Una bradicardia severa. Atropina ¿Qué no habría creo. que hacer ahí? ¿Cuánto le colocas de inicio de atropina? Alguien dijo también hoy día 500 y la verdad es 0,5 miligramos endovenoso. Recuerden que los receptores colinérgicos, sobre todo los receptores M2, que son los cardíacos, finalmente son los que reportan esta anomalía, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a poner unas diapositivas sobre lo que es examen de gases sanguíneos. Espérense un momento, por favor. También colocamos los valores hoy día de gases sanguíneos, cosa que les comenté que se iba a preguntar durante la clase, que no se puede abarcar tanto en ese momento. Vamos a ver, un ratito, por favor. A ver, empezamos con esto. ¿Se ve la diapositiva, por favor? ¿Se ve la diapositiva? Ahí, a ver. La gasometría es básicamente un examen auxiliar, ¿ah? No te va a sacar de nada si la pides sin criterio. Si el paciente se está muriendo de sangrado, la gasometría no sirve de nada, porque sabes que si está desangrando, requiere volumen sanguíneo, básicamente, ¿no es cierto? De inicio. Entonces, en la gasometría hay varios conceptos importantes. El más importante es el pH, la presión parcial de oxígeno, el CO2 y el bicarbonato. ¿En ese orden es que se ve? No. Principalmente se estudia primero la presión parcial de oxígeno, luego se ve el pH y luego el CO2. Y secundariamente se ve si ese CO2 corresponde con el bicarbonato. Con ese comentario tienen resueltos los casos de hoy día, que fueron bien sencillos, dígase de paso. Secundariamente a esto hay que saber el nivel de los electrolitos. A ver, el exceso de bases me permite reconocer si el trastorno es respiratorio o metabólico y sobre todo cuánto me falta de bicarbonato si la acidosis es metabólica. Por ejemplo, tengo un exceso de bases de menos 10. ¿Cuánto es lo normal? Más -2 está por acá, ¿sí? Del bicarbonato por 10 me da ¿cuánto? 180, ¿cierto? ¿Sí? 180 miliequivalentes es lo que me falta en este momento de bicarbonato. Bueno, la mitad se lo pongo en la primera hora, 90. Y la otra mitad se lo pongo en las 2 horas siguientes, 90 más, ¿sí? ¿Tiene cuánto cada ampolla de bicarbonato? 20 miliequivalentes. O sea, aquí son 4 ampollas y media y acá 4 ampollas y media. Para eso me sirve el exceso de bases, ¿de acuerdo? Para calcular la cantidad de bicarbonato que estoy colocando en el paciente. Número 2, tenemos también en el caso de, voy a borrar esto de acá para que no quede grabado. En el caso de los valores normales de calcio, recuerden, ¿cuál es el calcio que nos interesa? ¿El total o el iónico? ¿Cuál es el nivel de calcio que me importa? ¿Todo el calcio o nada más el iónico? Importa únicamente el calcio iónico, ¿no es cierto? El calcio iónico tiene valores básicamente no están acá, acá están de 1,1 a 1,25 milimoles por litro.
Acá nos usan miligramos, si lo sabían en miligramos, piensen otra vez. El valor del lactato no es que sea muy alto, muy bajo, siempre debe ser menor de 2. Recuerden esto de acá, esto de acá. Cuando sube de 2 habla de hipoperfusión tisular y seguramente de un pronóstico más sombrío del paciente. A mayor lactato, mayor mortalidad de los pacientes. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por acá? A ver. La gradiente alveolo arterial. ¿Qué es esto que también he preguntado en el examen y que estaba en las alternativas que seguro marcaron pensando que estaba mal? Es la diferencia entre la presión del alveolo y la presión que tenemos en la arteria, ¿de acuerdo? Aquí. Entonces, debería ser mínima, ¿no es cierto? Generalmente hay que calcularla entre más o menos 15 a 25, unos hablan de 20 a 30 milímetros de mercurio, pero nunca debe ser mayor de eso, porque eso hablaría de que mi presión alveolar es finalmente muy alta y no está pasando todo el oxígeno a la parte arterial, y significaría que tiene una fracción de Shunt, quiere decir una parte de sangre que no se está oxigenando. Ese es el Shunt arterio o alveolo capilar. Hay una parte de mi sangre que va al pulmón, pero que no se oxigena. ¿Ok? Ahí tenemos el anion gap también, que bueno, no usamos demasiado nosotros. Ahí tenemos, ¿qué es el PAFI? ¿Se acuerdan? Aquí tenemos el PAFI, miren, ¿lo ven? Ampliamente usado en el COVID. ¿Se acuerdan qué es el PAFI? Es la presión de oxígeno sobre el FiO2. Si ustedes calculan en este momento su PAFI, están con una presión de oxígeno más o menos, vamos a ponerle 100 que tienen en este momento, que es lo normal, 60, 100. Su FiO2 es 0,21. ¿Cuánto es este valor de acá? ¿Cuánto sale? 476.19. Mayor de 400, ¿no es cierto? Entonces hoy día colocamos un PAFI también bajo y colocamos también como alternativas de las preguntas del examen cómo era un PAFI y me parece que la mayoría lo contestó. A ver. Si no tenemos un examen de gases arteriales, nuestra apreciación va a quedar siempre muy corta. Lo ideal sería tener un examen de gases para saber cómo está el aparato cardiovascular, respiratorio y metabólico del paciente, además de ver los electrolitos. Y hablando de electrolitos, tenemos que ver esta ecuación de acá. Bueno, recuerden, acidosis y alcalosis. Y recuerden de que es una constante que va entre dos. Si sube uno, sube el otro, ¿de acuerdo? Si sube bicarbonato, sube el CO2. Si baja bicarbonato, baja el CO2. Van en la misma dirección. ¿Qué pasaría si el bicarbonato es normal, pero el CO2 está alterado? Tendría un compromiso inicialmente dado por el CO2 y secundariamente otro añadido porque el CO3 no se ha colocado al nivel del CO2. Vamos a verlo eso en un caso clínico. Miren acá el 0,3 que hemos visto hace un rato, que es el multiplicador del bicarbonato, ¿recuerdan? Ahí tenemos las diferencias entre las principales anomalías del estado metabólico y cómo se compensan estas. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos acidosis respiratoria metabólica, alcalosis respiratoria metabólica, y vimos finalmente cómo estas se compensan o se deberían compensar. Si en todo caso tengo una acidosis metabólica y un bicarbonato bajo, mi CO2 también debe estar bajo, ¿no es cierto? Debería ser compensado con un bajo CO2. Por eso el paciente, cuando estás con acidosis metabólica, respira profundamente, se llama respiración acidótica porque trata de eliminar más CO2. Y aquí están todas las compensaciones posibles que tenemos. El cuadro más frecuente en RCPC avanzada es acidosis metabólica. Cuando hay compromiso respiratorio agudo, generalmente es acidosis respiratoria. Y cuando es ambas, ¿cómo se llama? Cuando está muy bajo el bicarbonato y está muy alto el CO2, ¿cómo se llama esa acidosis? Acidosis, ¿cómo se llama? Acidosis mixta, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos.
hay varios métodos para sacar, hay un PDF que creo que le pasé a la delegada del grupo anterior, de cómo calcular el bicarbonato y finalmente llegar al diagnóstico asociado en lo que haga. Ahí tienen los niveles de los electrolitos. ¿Cuánto es el nivel de cloro en sangre, por favor? A ver, ¿alguien lo sabe? Creo que de 96 a 102 miliequivalentes por litro. 110 mil equivalentes. ¿Cuál es el nivel de sodio? De 135 a 145 miliequivalentes por litro. El nivel de potasio De 3,5 a 4,5, más o menos. a 5,5. ¿De acuerdo? A El 5. nivel de calcio, Ese era de 5,5. 1,1 El a... nivel de calcio, ¿El total o el iónico, doctor? el iónico, acá El únicamente iónico potasio. 1.15, 1.35, doctor. Claro. a Entonces, si 1,3. tienen claro esto de ahí, el resto es sencillo, porque recuerden, los cambios metabólicos que hemos visto hace un momento también afectan los electrolitos, ¿de acuerdo? A ver, uno de los trastornos que menos está originando paro, no origina paro cardiorrespiratorio, esto por si acaso, es bien lejos de que origine un paro. Puede que sea una complicación del paro más que un origen del paro, son los trastornos del sodio, ¿de acuerdo? La hiponatremia o la hipernatremia originan más trastornos neurológicos. Ahí tienen ustedes la hiponatremia, el cuadro más importante cuando es leve, moderada o severa. Aquí está. ¿Sí? Y la hipernatremia que no está acá, bueno, encima de 145 milimoles por litro, generalmente origina los mismos trastornos, sobre todo cerebrales. ¿Ok? Entonces, sabiendo la osmolaridad plasmática, ¿cuánto es la osmolaridad plasmática? ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática? ¿Alguien lo sabe? 285 a 295 milimoles por litro. ¿Ok? Vamos. Eso es el potasio. El potasio tiene características muy importantes. El órgano más afectado por el potasio alterado, ¿cuál es? El corazón. ¿Quién regula el potasio? El riñón. ¿Ok? Entonces, hay condiciones que bajan el potasio. Hipocalemia leve, moderada y grave. ¿Se ve el cuadro acá arriba, por favor? ¿Se ve el puntero? ¿Aquí? Sí, doctor. La hipocalemia, en cualquiera de sus formas, altera el electrocardiograma. En RCPC avanzado, el cuadro más frecuente no es la hipocalemia, es la hipercalemia. Acá está, miren. Una onda T bastante elevada, un QRS ensanchado, cuando el potasio sube de 5,7, 5,8 miliequivalentes por litro. ¿Ok? Entonces, ahí está el nivel de potasio, miren, y los valores, sobre todo cuando sube de 5,7 a 5,8, ya hay cambios en la electrocardiografía. Y encima de 7 realmente es incompatible con la vida, aunque algunos dicen que han tenido esos valores, ¿no? Esto activa el mecanismo, el circuito contráctil del corazón, y es muy importante porque genera trastornos de ese nivel. A ver, en el calcio, ya hablamos que el calcio iónico es el más importante. La hipocalcemia, ¿en qué paciente se puede dar? A ver, ¿ustedes ya han llevado obstetricia o todavía no? Todavía no, doctor. Ya. La hipocalcemia, ¿en qué paciente se podría dar? Que se han visto. Ya han hecho cirugía de cabeza y cuello, ¿no? ¿Sí? ¿Ya han llevado ese curso? ¿Cirugía de cabeza y cuello? No, doctor. Todavía. ¿Lo van a llevar? Es uno, sí. No Este, creo. las Muy paratiroides, doctor. exacto. ¿Quién regula el calcio en el organismo? La paratiroides. Si yo opero a un paciente de tiroides, si le retiro la tiroides finalmente, este paciente finalmente, ¿qué va a pasar? Pierde la paratiroides y puede que haga una hipocalcemia aguda. ¿De acuerdo? Eso es igual a muerte si no sospecho ese cuadro yo. Entonces, la idea sería tener muy claro cuándo hay hipocalcemia y cuál es el nivel de calcio seguro que tenemos nosotros. Cuando baja el calcio se activa la paratormona, sacando calcio del hueso y evitando que se pierda por el riñón. Cuando ya el calcio es normal, ¿qué hormona actúa ahí?
frenando la paratormona, Calcitonina. la calcitonina que la produce la tiroides, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hipocalemia o hipercalemia, siempre presente con el calcio iónico. Ahí tiene todo el manejo del calcio. Tener cuidado de que el calcio, si bien es cierto, es muy útil para trastornos de conducción, genera contractibilidad del miocardio, genera la conducción cardíaca, genera la activación muscular y también la coagulación. El valor finalmente que nos importa tiene que ver básicamente con la presión arterial, ¿de acuerdo? Si hay hipocalcemia, hay hipotensión y radicales unidas. Y si yo al paciente le doy 50 ciclos de RCPC, no va a pasar nada con el paciente. Debo sospecharlo o en todo caso debo comprobarlo con un GAR. Ok, ¿alguna pregunta de esto, por favor? Vamos a pasar solo a un caso que vimos hoy día. Un momento. Aquí tenemos este power que finalmente nos ayuda para saber, miren, cómo se da un trastorno, siempre empezando con la visión del CO2 y el pH. Los dos son finalmente los valores que uno va a tomar para considerar si un trastorno está presente solo o está con otro aislado, otro complementario. Recuerden, el pH y el CO2 son los dos valores fundamentales, empezando siempre con el oxígeno, ¿de acuerdo? A ver, ahí por favor, ustedes qué piensan de este paciente. ¿Alguna opinión? ¿Su presión de oxígeno es normal o no? Sí, doctor. Perfecto. Pasamos al pH. ¿Tu pH es normal o no? ¿Sí o no? Menos 7.2. 4. Está No, bajo. ¿es normal o no es normal primero? No es normal. Está ¿Está bajo. acidótico o alcalótico? Acidótico. Acidótico. Perfecto. Ahora ve tu CO2. Tu Ahí sí CO2 hay está alcalón. Ha en disminuido. 25. Abajo. Espérate un ratito. No te apures, no te apures. Está bajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ¿cómo está tu bicarbonato? Está mucho más bajo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este paciente que tiene una acidosis Metabólico. metabólica. ¿Y cómo está que la compensa? Botando CO2, ¿no es cierto? Porque también Así es. tiene que bajar, ¿sí o no? Una alcalosis respiratoria. Espérate, una acidosis metabólica descompensada porque el pH está alterado con una aparente cifra de CO2 que no corresponde con el bicarbonato, ¿cierto? O sea, estás llegando a una acidosis respiratoria con una compensación parcial del CO2. El CO2 debería bajar más al nivel de este bicarbonato y no lo ha hecho. Acidosis respiratoria descompensada, ¿de acuerdo? Acidosis metabólica, perdón, descompensada. ¿Qué te parecen los electrolitos? ¿Están normales?
Hay El hipocalemia. potasio está hipocalemia. Muy bien. Entonces, dos diagnósticos que tienes acá, hipocalemia, la cloремia es normal. Ya sabemos que este bicarbonato está alterado. Hipocalemia más una acidosis respiratoria metabólica descompensada, ¿ok? A ver, caso clínico 2. ¿Se puede ver? Sí, doctor. ¿Qué dice la gasometría? Mira, varias semanas, debilidad generalizada, mialgias, calambres, miembros superiores, inferiores, espasmos carpopedales de manera continua. Acá está la analítica correspondiente. El calcio es normal, ¿ah? Fósforo normal también, normal, sodio, creatinina, potasio bajo aparentemente. Y en la gasometría tenemos este problema. ¿Diagnóstico? ¿Qué piensan? Uy, ¿qué pasó? Alcalosis metabólica. Espérate un momento, ¿qué No, pasó? se dejó de proyectar. Sí, espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, acá está. A ver, ¿ustedes qué dicen acá? Una alcalosis. ¿Qué está subido más, el potasio o el CO2? Perdón, ¿el bicarbonato o el CO2? ¿Qué está más elevado? Más El alterado. bicarbonato. Hormonal. Una alcalosis metabólica. Ahora, si sube este bicarbonato, el CO2 no está a este nivel, ¿no es cierto? Es una alcalosis metabólica descompensada. Vean los electrolitos. ¿Se pueden ver o no? ¿Asociada a qué? A una Hipocalemia. hipocalemia. Entonces, miren, esta mujer que no tiene síntomas específicos, que seguramente tiene procesos de síndrome conversivo continuos, aquí está la fórmula. ¿Qué bicarbonato yo espero? O perdón, ¿qué presión de CO2 yo espero con un bicarbonato en alcalosis metabólica? Esto de acá, 0,7 por el bicarbonato real, más menos 21,2. Entonces, esta fórmula que está en el PDF que les he comentado, permite diagnosticar lo mismo. Ustedes han llegado a alcalosis metabólica. Si el PCO2 estuviera en el nivel adecuado, sería compensada. Si estuviera mayor, sería una acidosis respiratoria. Y si fuera menor, sería una alcalosis respiratoria sobreañadida. Es importante calcular el CO2 que se necesita y eso está, como les digo, en el PDF que ya he comentado para que revisen. A ver, ahí está. Está o no compensado el cuadro. Eso es muy importante. En el caso de ustedes, a ver, último haga. Este paciente que tiene, Una acidosis respiratoria. muy bien, descompensada, ¿no es cierto? Sí, de punto Ajá. 24, ¿ok? ¿Y a qué le asocia la acidosis descompensada? Que no has visto por el apuro de ver el pH. No, hipoxemia. Ok, entonces este paciente tiene una neumonía severa, hipoxemia asociada a acidosis respiratoria. ¿Ese qué tipo de insuficiencia respiratoria es? ¿Se acuerdan? ¿Es uno, dos Es o tipo ah, uno, hipoxémica. y el CO2 No, porque elevado? el CO2 está El elevado. CO2 Asma. En- es hipercápnica entonces. Tipo Entonces, 2. y cuando son las dos, ¿cómo se llama? Cuando bajó el oxígeno y subió el CO2, ¿cómo se llama? Insuficiencia respiratoria mixta, ¿de acuerdo? Amis. Tipo 3 creo. El tipo No. 3 y el 4 es el postoperatorio. Ujú. Traten de calcular siempre con estas fórmulas que estamos viendo cuando la acidosis es aguda o es crónica. ¿Quién es un paciente acidótico crónico, por ejemplo? A ver, muchachos. Uno nada más. Que lo van a ver a cada rato. Por todos lados lo van a ver su paciente. El enfermo renal. El insuficiente renal crónico es crónicamente acidótico, ¿de acuerdo?
Muy bien. Siempre tienen que calcular si el pH está normal. A ver, puede haber un pH normal, pero con alteración del CO2 y el bicarbonato, ¿sí o no? Sí, porque sería Sí, doctor. compensado. Claro. Entonces, si le viene un AGA con esas características, cuidado, vayan a colocar que es normal. Bien, muy bien. A ver aquí, la última y nos vamos a dormir. ¿Qué es esto? Taquina, temblor, apariencias en cada miembro superiores. Diagnóstico. Ya no es un cuadro clásico, por si acaso, de las damas. ¿Ah? Ahora también llegan así varios varones. Cuando la dama le revisa el celular, sobre todo, llegan un poquito alterados. Ah, es una, ¿Alcalosis ¿cómo se dice? respiratoria? Sí, Ajá, situacional. por ¿Cuál es el tratamiento? hiperventilación. ¿El Ah, tratamiento cuál es? ponerle una bolsa ¿Para para qué? que inhale su propio CO2, ¿no? Y se estabilice. Perfecto. Alcalosis respiratoria aguda, como ustedes lo acaban de decir. Muy bien, acá está la fórmula para ver el bicarbonato esperado. ¿Ok? Muy bien, chicos. El examen viene en estas características. Si tienen a un paciente con neumotórax, un paciente con taponamiento cardíaco, obviamente ni masaje, ni haga, ni nada. Hay que hacer terapias directamente de intervención. Hay que hacer drenaje pericárdico o en todo caso la intervención de drenaje del el neumotórax asociado a un neumotórax de atención. Las preguntas del examen de hoy día y las que vienen en el examen teórico son muy parecidas, pero no son las mismas. Por favor, de los tres casos de Haga son sencillos. Si han atendido bien a la clase de ahorita, se van a sacar en esas tres preguntas tres buenas. Y Doctor, también en disculpe, electro. ¿podría enviarnos el PDF del AGA? Porque la verdad es que no tenemos contacto con la delegada anterior. ¿Quién era la delegada anterior? Tampoco tengo yo Ajá, contacto. dijo que le había enviado a usted un PDF de lo que es Un AGA, paquete de pero... PDFs. Lo que tengo Ah, que lamentar por mi situación es que no haya sido esto presencial y lo que lamento también es que hayamos tenido poco contacto, pero por favor, en la medida que todo esté claro, excelente. Si no, en este momento por interno le paso, ¿está por ahí todavía Maribel? soy Maribel yo, está por doctor, acá. la que está hablando. Ah, vaya, Maribel, hay tantos cuadros que yo me confundí. Maribel, te voy a pasar ahorita tres PDFs. Uno va a ser este de acá que estamos viendo. Pues, pero va a ser sencillo el examen. O sea, lo que quiero que sepan es que es acidosis metabólica respiratoria, fundamentalmente, y alcalosis, sobre todo, respiratoria. Nada más. Y, Niveles de electrolitos. Eso debe estar claro porque no puedo exigirles a ustedes que han tenido, creo yo, una formación un poco discutible en la cuestión de hacerla virtual. Solo quiero cosas elementales para que se puedan defender. No estoy que coloco mucho sustento teórico, estoy que voy más a la parte práctica. Esto lo van a ver en el hospital, les van a preguntar. Lejos del examen, quiero que lo aprendan básicamente para que puedan absolver todas sus preguntas en el bendito pasaje por el hospital. Ok, doctor, chicos, dime, para el examen, los casos de AGA van a venir con las fórmulas para ver si está compensada, no compensada o lo básico. a ver, Maribel, te coloco así nada más de boca un caso. Si tú tienes un pH en acidosis y tu, Ajá. tu CO2 es normal y tu bicarbonato está en 16, tú dirías que es una acidosis compensada o descompensada, 7.21 de pH, Descompensada. bacán. Pero tú dirías de que tienes acidosis solo metabólica o también respiratoria. Mix, mm, mixta. Claro, piensa en una cosa, es metabólica porque tu CO2, tu bicarbonato está bajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tu CO2 Claro. también debería bajar. Pero si tu CO2 es alto, eso es acidosis respiratoria, ¿cierto? ¿O no? Claro, Eso va a porque venir. disminuye el pH y aumenta el CO2. Perfecto. Eso va a venir. Coloca acidosis mixta y tienes ya, esa pregunta está adecuada. Van a venir solo Mm. para que pienses, más que formular, quiero que pienses que ambos van de la mano y la compensación debe ser similar. No van a venir casos muy complicados, obviamente, ¿no? Pero sí una introducción a que entiendan básicamente esas dos patologías. ¿Estamos de acuerdo? De lo que hoy día hemos conversado, el 90% viene en el examen, ¿ah? Los Ah, electros, las patologías, todo. Por favor, atentos. El examen tiene que ser una oportunidad de que mejoren un poco lo que están aprendiendo. ¿Cuándo es el examen, Maribel? ¿El el sábado? 20, doctor. El sábado, el lunes 20.
Bueno, si alguien tuviera algún problema en interpretar esto, el día sábado en la tarde o en la noche, quieren hacer un pequeño Zoom para explicar lo que no esté claro, encantado. Sí, Yo doctor, por siempre favor. tendré hablar con Sí, ustedes, doctor, por favor. El sábado de la noche, ya, otro pero repaso. lean y estudien, yo les pongo puro caso clínico ese día y lo resolvemos juntos, chicos, ¿de acuerdo? De Por favor, acuerdo, doctor. el trauma que tuvieron hoy día los de la mañana, lo calman un poquito, lo calman un poquito. Yo veré cómo hago con las notas que vamos a subir. Lo importante, como se han dado cuenta, no es el examen que han dado hoy día ni la práctica, es el teórico. Yo voy a manejar las notas de modo que no estén perjudicados, pero por favor, el teórico viene así y las preguntas las voy a colocar yo. 8 preguntas de avanzado y 8 de básico, prácticamente similares a las de hoy día. Así que si hoy día he visto varios 20 en el básico, cosa que me alegró, el básico lo van a sacar muy rápido y el avanzado también. Lo otro que preguntan es intubación, los ejes, preguntan cómo se intuba, preguntan los anestésicos locales, o sea, es un poco lo que está en la clase básicamente. ¿Ah? Lean sus clases que han hecho con los colegas y de eso viene bastante. También la doctora Elvia Sánchez es muy concreta preguntando, ¿ah? Muy concreta, muy clara y creo que también van a ser preguntas accesibles. Chicos, paso los PDFs y nos vemos en todo caso el sábado si hace falta, ¿sí? Un fuerte abrazo, Sí, muchas gracias. doctor. Hasta luego. Muchas Gracias a gracias. usted.